Estamos en Mundo Ejecutivo Express Televisión, donde hablamos de negocios entre gente de negocios. Y está hoy conmigo Enrique Pressburger, director general de Factor Express. Enrique, bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Encantado. Factor Express, una empresa que comenzaste tú en el 2013, que ha tenido un crecimiento bastante interesante. Ya tienes una cartera de cerca de 250 millones de pesos y que estás principalmente ayudando a las pymes con temas de factoraje. Así es, nosotros nos especializamos en factoraje financiero, donde básicamente hacemos algo disruptivo en el modelo de negocio, que es adelantar las cuentas por cobrar de las empresas, pero sin necesariamente cobrarle al cliente final. Es decir, que si un proveedor le vende una gran cadena de autoservicios, nos pueden dar la factura, nosotros se las pagamos, más no le vamos a cobrar a la gran cadena, sino que esperamos a que le paguen al proveedor y este a su vez nos lo regresa, lo que facilita la burocracia y no implica la participación de la gran cadena en cuanto a información, firmas de contratos, etcétera, lo cual hace más versátil y da el poder a la pyme de que escoja de qué cliente quiere adelantar sus facturas, en qué aforo lo quiere hacer, qué porcentaje y en qué plazo lo quiere hacer. Es decir, es un financiamiento a la medida sobre flujos futuros y no un crédito donde a veces le avientas todo el dinero a la pyme de entrada, no sabe qué hacer con él, toma de más. Este es un financiamiento a la medida sobre el cliente que quieres, el flujo que quieres, al plazo que quieres. Oye, muy interesante porque justamente el esquema tradicional como las cadenas productivas, digamos que el acreedor está tomando el riesgo de la empresa que es la que va a pagar a la pyme. En este caso tú estás tomando el riesgo de la pyme porque tú vas a estar sujeto a la que va a continuar administrando esa pyme, esa cartera. Es correcto, en México curiosamente no se acostumbra mucho a que las grandes cadenas acepten formalmente la cesión de derechos de cobro. Okay. Entonces esto suele ser un obstáculo porque implica muchas firmas, mucha burocracia y cuestiones que al final la pyme no tiene la culpa. Entonces lo que nosotros hacemos es darle un voto de confianza al empresario, efectivamente un riesgo mayor, donde maestro yo te pago primero y efectivamente vuelves a cobrar doble de la cadena, pero bueno, yo sí doy esa confianza en el emprendedor como tal, en el sentido de que no importa que tú cobres doble, es decir, este esquema hace sentido y si hacemos un vínculo en confianza puede seguir. Y si a eso le adicionas cosas que hemos hecho con la operación, por ejemplo, operamos de lunes a sábado, operamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, somos la única financiera que opera el mismo día en cuanto a facturaje financiero, el mismo día que se solicita. Entonces, tanto en fondo como en forma, estamos innovando para que la pyme tenga lo que quiere en el tiempo que realmente lo necesita, ¿no? En cuanto a flujo efectivo, que suele ser muy urgente, temas de que urge una compra, urge pagar un contenedor el fin de semana, hay que sacar un tema de nóminas, y ese es el sentido de lo nuestro. Puedes adelantar la cuenta por cobrar que quieras, sin que esto implica mayor burocracia y mayor trámite, más que el tuyo mismo como pyme, que adelantas la factura que gustes, ¿no? Extraordinario. Y dices que tú les estás depositando el mismo día que se solicita. Así es, así es. El reto es servicio. Las OFOMES como tal, al final, como tenemos una menor infraestructura que los bancos, tenemos que ser mucho mejores en servicios y realmente adaptar el producto a las necesidades de flujo de la pyme, que es básicamente urgencia y es un tema donde ellos lo controlen, ellos hagan su producto y nosotros no les impongamos, digamos, algo genérico, ¿no? Por supuesto, porque también lo que vemos ahora, las grandes cadenas, las grandes empresas, cada vez están presionando más a los proveedores, están extendiendo los tiempos de pago hasta 120 días, ya llegamos a ver de repente en el mercado, y que eso para una pyme pues es un costo de capital de trabajo impresionante, es un costo financiero muy, muy importante. Correcto. Y eso es interesantísimo porque hoy el tema financiero ya es un tema de competitividad. Hoy en día los proveedores que sobreviven en el mercado no son necesariamente los que tengan el mejor producto o servicio, sino los que pueden aguantar los plazos de pago para comprar sus insumos a tiempo y poder producir a tiempo y entregar en los volúmenes que se necesitan. Entonces el tema financiero no es un lujo, no es un tema de emergencia, es un tema donde quieres proveer a estas grandes cadenas que cada vez se tardan más en pagar y tienen más poder de negociación por toda la consolidación económica en el mercado, pues tienes que tener una herramienta financiera que te permita llegar ahí y entonces sí ya puedes pensar en la calidad de tu producto, ¿no? Claro, sí, recuerdo cifras y no voy a citar una fuente porque no me acuerdo de la fuente, pero no es una cifra mía, pero recuerdo una cifra que yo veía que básicamente decía que el 85% aproximadamente de las empresas están fondeando con sus proveedores, ¿no? Y ante la poca disponibilidad y oferta de financiamiento que hay en nuestro país o la poca penetración que hay, pues muchos están financiando con sus proveedores, ¿no? Así es, así es. Y ahí es donde tienes que entrar tú, bueno, pues como yo me financié con mi proveedor, pues ahora tú tienes que entrar a ese proveedor a solventarle esa necesidad económica que tiene. Es correcto, porque si no hay consecuencias en la calidad del producto, cuando tú empiezas a crecer, por ejemplo, en la industria automotriz, que el proveedor que pega,
pues es creciente, cobran a 120 días, tienen que entregar cada semana material. Entonces con nosotros pues básicamente es el tema de te doy el dinero a tiempo, compras insumos cada semana y con eso puedes crecer junto con la automotriz y realmente llegar a un siguiente nivel gracias al flujo, ¿no? Claro, extraordinario. Enrique, tenemos que ir a un corte, pero al regresar me gustaría que me platiques más acerca de la trayectoria que has llevado tú en esta conformación de esta SOFOM, que es un tema importante, y luego también recomendaciones específicas para empresarios, emprendedores que justamente tienen que prever cómo van a manejar todo el tema financiero de sus empresas. Enrique, antes del corte íbamos a empezar a platicar, hacer básicamente tu SOFOM, arrancarla del 2013 para acá has tenido un crecimiento espectacular, ya tienes 7 fuentes de fondeo, un reto que has sobrellevado muy bien. Sí, afortunadamente nos ha ido bien en ese sentido porque hemos sido muy estructurados. Es decir, este es un negocio que a pesar de que se enfoca a las pymes, tiene de origen que tener una estructura de una empresa del sector financiero formal prácticamente. Eso significa que aunque la regulación de las SOFOMES no te exija ciertas cosas, pues el mercado sí, y la gente que te fondea también. Como sabemos, una SOFOM no puede captar, por lo cual el fondeo nuestro es institucional, es bancario, es internacional, es de emisiones, y eso te implica cuestiones, por ejemplo, de no tener más de 5% de concentración por cliente, de tener manuales perfectamente bien hechos, de tener un sistema robusto y bien organizado, de una serie de cosas sectoriales, de medición de riesgo, de personal con cierta experiencia, certificaciones, que es como nacimos. Y sí, aquí nos tuvimos que ir a lo grande porque queremos competir contra los bancos. Nosotros queremos ser de las SOFOMES que ofrecen tasas competitivas y para ello teníamos que ser apetitosos para fondos de inversión internacionales y lo que hicimos fue eso, ¿no? O sea, sí tenemos un modelo de negocio para pymes, sí somos los más rápidos del mercado, sí somos los únicos que operan sábados, pero al mismo tiempo presentamos una estructura robusta, diversificada, sólida, que necesita darle la confianza a los inversionistas que necesitan para que la apuesten también por las pymes en México a través de nosotros, en este caso, ¿no? Por supuesto, y algo que me encanta es que en todo éxito que has tenido en el crear y crecer tu empresa, también eres una persona muy generosa, porque compartes el conocimiento a través de tu involucramiento en temas de educación, pero también inclusive con tu libro, donde estás ahí compartiendo pues una visión para SOFOM NR, la revolución financiera para México, ¿no? Es correcto, gracias por el comentario. La verdad es que sí, o sea, en un tema de país como este, o sea, donde las pymes son el motor del crecimiento, generan la mayoría de los empleos, son la mayoría de las unidades productivas, es un tema donde todos tenemos que sumar. Es decir, las pymes tienen que ser responsables para salir adelante, necesitan intermediarios financieros como nosotros, pero también el gobierno necesita crear programas sectoriales, más programas de fondeo para SOFOMES, y entonces sí necesita hacer algo integral. Entonces aquí la idea es que al final el tema de financiamiento es un problema base, estructural de México. No es vender refrescos, no es una cosa que si consume o no consume la gente no importa. Aquí que las pymes tengan financiamiento es que crecen, es que desarrollan patentes, es que generan empleos, es que trascienden en el tiempo y entonces al final es un tema económico mayor. Entonces por eso entre más podamos sumar a este esfuerzo en una cuestión integral, pues es mejor para todos, ¿no? Sí, un impacto económico y social extraordinario. Recomendaciones específicas para empresarios, emprendedores. Bueno, yo creo que hoy hay que cambiar el chip mental un poco, a que hay que irse estructurado y por la grande desde el principio. Yo creo que ya pasó el tiempo donde declaro mis estados financieros de manera distinta a lo que realmente vendo, no declaro todo, mantengo medio informal la empresa, a lo mejor pongo menos utilidades de las que son. O sea, yo creo que ese tiempo ya quedó atrás. O sea, ahorita tenemos que pensar en que las cosas ya cambiaron y que hay oportunidades muy grandes para la gente que hace bien las cosas. Es decir, hay mucha liquidez en el mercado, hay muchos intermediarios. Entonces, si tú pyme trabaja responsablemente, tienes una estructura y te preocupas por tener buenos números y buen buró, habemos jugadores en el mercado que decimos, yo confío en ti y quiero crecer contigo, ¿no? Sí, muy importante. Claridad, transparencia, institucionalidad abre las puertas al financiamiento, que a su vez abre las puertas al crecimiento. Es correcto. Completamente, Enrique. ¿Dónde pueden localizar a Factor Express? En www.factorexpress con una sola S al final.com o en factoraje@factorexpress.com. Extraordinario, Enrique. Pues mucho éxito, que sigas creciendo. Gracias importantemente. Gracias por todo. Amigos, fue Enrique Pressburger, director general de Factor Express.